Bienvenidos y bienvenidas a este tema 11 del módulo 5 de Big Data y Business Intelligence. En este tema 11 vamos a ver herramientas de Business Intelligence. Veremos herramientas como Tableau, Power BI, Qlik, Looker, Amazon QuickSight, Grafana y también contaremos un poco el caso de enfocar un proyecto, ¿no?, de Business Intelligence utilizando pues algo más como desarrollos a medida o algunas referencias, ¿no?, de librerías en esta parte. Bien, aquí tenéis un poco representados lo que son los logos, ¿no? Hoy en día, digamos que Power BI, Tableau y Qlik son las más punteras, ¿vale? Son las herramientas que más se están utilizando y hay otras que se están adoptando y que cada vez hay más usuarios, ¿no? Como la parte de Looker Studio, ¿no?, que sería el caso de Google Looker o Google Studio, ¿no? Es que es una herramienta, ¿no?, que luego comentaremos más en detalle, que compró Google, ¿vale?, para la parte de Google Cloud, o la parte de Amazon QuickSight, ¿no?, que dentro de AWS, ¿no?, dentro de la parte de, cuando veamos la parte de tecnologías cloud, que veamos AWS, pues sería también como ese servicio de Business Intelligence disponible en la parte de esta nube, ¿vale? Y luego tenemos el caso Grafana, que es una herramienta open source, ¿vale?, que se está utilizando muchísimo y sobre todo en el ámbito industrial y que es una herramienta de software libre, ¿vale? Entonces, pues también veremos un poco sobre la misma, ¿vale? Bien, este tipo de herramientas, si me centro un poco en la parte más de Tableau, Power BI y Qlik, normalmente estas herramientas tienen como tres principales bloques, ¿vale? Tienen un bloque más de diseño, de edición, ¿vale?, que podría ser la parte más de escritorio, ¿vale? De hecho, en el caso de Tableau es Tableau Desktop, ¿vale? Luego tiene una parte más de servidor, que cada vez se sustituye ya directamente por la parte cloud, ¿no?, aunque aún puede seguir instalando esa parte más de servidor en entornos, ¿no?, de infraestructura propia, pero cada vez se va más al servicio cloud, ¿vale? ¿Y por qué se utiliza tanto este segundo bloque? ¿Por qué es importante? Porque en la herramienta que veis ahora mismo en la transparencia, aquí diseñaríamos esa visualización o dashboard, que se dice muchas veces, y luego le daríamos a la parte de publicar. O sea, cuando en una organización se crea una visualización de este tipo y la van a consumir, digamos, más usuarios, normalmente no se está compartiendo este fichero, ¿no?, de edición, sino que se comparte en un servicio que puede ser, como digo, en base de servidor o incluso directamente ya servicio cloud, ¿vale?, que sería ya de pago por uso. Y lo que hacen, digamos, esos usuarios es conectarse a una dirección de Internet, o sea, una web, ¿vale? Y en esa web ya ven un poco la visualización que se ha creado en base al diseño que se ha hecho, a los permisos que tengan, ¿vale? Porque todo eso se puede diseñar en una estructura de permisos, etcétera, ¿vale? Entonces esas dos, digamos, son las dos principales y luego hay una tercera que cada vez se está desarrollando más y que sobre todo, tanto Power BI como Tableau la tienen muy desarrollada, que es la parte de aplicación móvil. Bueno, aplicación móvil o aplicación de tablet, que es que esto mismo que os digo, que se publicaría en esa parte web, ¿no? Pues también cuando le demos al botón de publicar, se puede publicar, por ejemplo, en el caso de Power BI, en la aplicación de Power BI que yo me he instalado en el móvil, que es una aplicación desarrollada en este caso por Microsoft, o la de Tableau, desarrollada por Tableau, y si yo me logueo en esa aplicación, como alguien, digamos, me ha publicado este dashboard, pues lo estaría viendo en mi móvil. Y además, en muchos casos, está tan desarrollado ese concepto de móvil o tablet que se pueden ajustar las visualizaciones para que según en qué dispositivo que te conectes, pues a lo mejor no se esté saturando la pantalla con todo lo que veis aquí, sino que solo aparezcan ciertas cosas que el diseñador haya elegido, porque al final en el móvil pues no tienes el mismo tamaño de pantalla, ¿no?, que tendrías en un ordenador, ¿vale? Entonces, como decía, esto sería un poco la parte más de Tableau, ¿vale?, que es muy parecida a la que luego vais a ver en Power BI. Aquí es donde diseñaríamos un poco esas visualizaciones, nos conectaríamos a las fuentes de datos, que pueden ser ficheros, que puede ser una base de datos, un data lake, etcétera, y empezaríamos un poco a jugar con qué tipo de visualización, que además vienen bastante completas en cuanto a tipos de, pues si es un gráfico más de barras, de cajas, si quiero incluir un mapa, cómo juego con la escala de colores en base a los datos, las leyendas, los títulos, o sea, puedo jugar con bastantes temas, ¿vale? Aquí está un poco lo que os comentaba, ¿vale? Y con el matiz que cuando, en el caso de, bueno, da igual Tableau que Power BI principalmente, incluso Qlik, pero que cuando hablamos de la parte server, pues que muchas veces hoy en día ya directamente se va a la parte de cloud y de pago por uso. O sea, pago por uso que puede ser incluso
pues oye, te cobran tanto por licencia de usuario, o si tienes muchísimos usuarios, pues puedes incluso hablar de escenarios de por capacidad o cosas similares, ¿vale? Pero con el flujo, con el camino que os decía anteriormente. Caso de Power BI, pues veis que es muy parecido, ¿vale? Obviamente tiene algunas particularidades a la hora de editar y diseñar esos informes o esos dashboards, ¿no? En comparación al caso de Tableau, pero que el flujo es el mismo que os acabo de describir. Y además, en este caso, en la transparencia veis inclusive o se intuye un poco que lo que está en la parte de la derecha, ¿no? Que sería la parte de publicaciones. Aquí tendríamos el Power BI Desktop arriba, publicamos a la parte cloud, por ejemplo, ¿no? Que iríamos con ese Power BI Service, powerbi.com, ¿no? Donde estaría el dashboard. Pero si os fijáis, si yo me conectara con la parte móvil, pues desde el Power BI Desktop se puede hacer un rediseño para decir, oye, cuando el usuario entre desde un móvil, no le voy a enseñar, pues no sé cuántas cajas hay arriba, pero las 5 o 6, sino que le voy a hacer otro tipo de distribución para que realmente sea legible, ¿vale? Pues eso es un poco el objetivo, ¿vale? Y aquí tenéis un poco más en grande, ¿no? Pues ese Power BI Desktop, que es otra vez, como os he dicho ya, el diseñador, donde lo mismo que en Tableau, me conectaría a las fuentes de datos, tengo distintos tipos de visualizaciones y puedo un poco crear luego la experiencia, ¿no? Los gráficos con distintas, incluso pestañas, con distintos filtros, etcétera, etcétera, ¿vale? El caso de Qlik, pues también es muy parecido. De hecho, hace unos años QlikView era digamos, el más avanzado, ¿no? En la parte de Business Intelligence, el proveedor tecnológico que iba por delante. Y hoy en día la carrera está más entre Power BI y Tableau y a día de hoy, pues siendo realistas, Power BI va por delante ya de Tableau, ¿vale? Entonces, pues bueno, Qlik es uno de los grandes competidores, ¿vale? Pero que, como os digo, pues en los últimos pocos años se está quedando un poco más atrás. Concepto exactamente igual, tenemos una parte más de desktop, tenemos una parte de publicación. Qlik sí que es verdad que tiene una complejidad en muchos puntos mayores y quizá por eso esté perdiendo un poco más de cuota de mercado, pero tiene igual un montón de conectores a fuentes de datos, permite la parte de transformación del dato, preparación, parte móvil, etcétera, ¿vale? Aquí tenéis un poco la pinta que tendría, ¿no? Pues si te damos una visualización, en este caso con Qlik. En los tres casos, eso no lo he comentado, en la parte visual es muy habitual que cuando creas la experiencia de visualización, que es lo que estáis viendo ahora en pantalla, están pensados para que el usuario tenga esa interacción dinámica. ¿Qué quiere decir? Que si el usuario, por ejemplo, clica en una de las barritas, ¿no? Porque en una de las barritas, por ejemplo, lo que tengo aquí en pantalla, pues aquí hay una gráfica que habla de la tendencia de costes, ¿no? Y hay unas gráficas por año, ¿no? Pues si yo clico, por ejemplo, en la 2015, si por ahí en los gráficos tengo más cosas relacionadas con la fecha, ¿vale? Todo eso se autofiltra, ¿vale? Porque lo que busca un poco estas aplicaciones es ese efecto dinámico, ¿no? Que la gente no sean unos dashboards, unas visualizaciones súper estáticas y planas, sino que pueda jugar un poco con clicando en una barra y que se actualice lo demás en base a la relación que exista, con un filtro, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que eso es un poco también un punto diferencial, ¿no? De este tipo de tecnologías o de proveedores tecnológicos de Business Intelligence, ¿vale? Inteligencia de negocio. Y aquí tenéis un poco una comparativa, ¿vale? Que, como os decía, estas tres son las más punteras, ¿vale? Power BI, Qlik y Tableau. Comentaba antes que Power BI y Tableau son los que van un poco por delante y quizá un poquito más por delante va inclusive Power BI. Y dices, vale, pues yo, si tuviera que elegir una solución, ¿no? Pues por cuál me tiraría. Estas clasificaciones realmente cambian incluso a veces por debajo de cada año, ¿no? O sea, podemos decir que cada año hay una competitividad muy grande, ¿no? Entre ellas, entonces cada año meten un montón de actualizaciones y en base a qué te puedes fijar, pues primero si tienen o no esa parte de servicio cloud, que hoy en día las tres están bastante avanzadas y desarrolladas en esto. También te puedes fijar en la parte de cuántos conectores tiene, ¿no? A fuentes de datos, que es algo importante, porque al final, si tú tienes los datos en un tipo de base de datos, almacenamiento, formato de fichero, etcétera, que tenga ese conector te va a simplificar mucho el proceso. También qué tipo de transformación puedo hacer sobre los datos, ¿no? De una forma también sencilla, pues también te va a ayudar mucho, porque estas herramientas de Business Intelligence cada vez te permiten ya hacer más procesamiento del dato antes, en este caso, de visualizarlo. Luego, por supuesto, qué catálogo, ¿no? de visualizaciones, ¿no? De distintos tipos de visualización tiene, ¿no? Pues también me va a dar
versatilidad, temas de securización, segmentación de los accesos. Bueno, o sea, yo creo que al final es un poco las líneas principales. Y ya os digo, estas gráficas o estas tablas comparativas son un poco referencias, ¿no? Que van cambiando además bastante cada año. Yéndome con las siguientes, ¿vale? Amazon QuickSight, ¿no? Sería otra herramienta bastante utilizada, sobre todo en el mundo AWS, en la parte de tecnologías cloud que veíamos, pues si estás desarrollando una arquitectura sobre AWS, puedes utilizar directamente el servicio de QuickSight, ¿no? Que es un servicio también de inteligencia de negocio. Y bueno, pues también están dando sus avances, sus pasos en toda la parte de versatilidad en los componentes de visualización, la representación, etcétera. En este caso ya es directamente una solución 100% cloud, ¿vale? O sea, de pago por uso y pues el dimensionamiento y demás, licenciamiento puede ir pues en base a los usuarios, capacidad, etcétera, ¿vale? El otro caso que decía en la introducción es Looker Studio, Google Studio, bueno, Google Looker a veces también he visto. Hay distintas representaciones porque al final es una empresa, Google compró hace no muchos años una empresa que se llama Looker, que está muy especializada en temas de visualización, ¿no? de inteligencia de negocio, y lo que busca un poco Google es incluir dentro de su ecosistema de servicios de nube, pues también todo lo que tiene que ver con la parte de visualización, ¿vale? Pero es un concepto muy parecido a lo que os decía antes de Amazon QuickSight. O sea, va mucho en la misma línea, ¿vale? Y aquí tenéis un poco una representación. La siguiente es Grafana, ¿vale? Grafana es un proyecto de software libre que surgió hace ya unos cuantos años, que además surgió orientado para lo que iba a ser la monitorización de entornos de servidores, de sistemas, ¿vale? Y al principio era una herramienta muy limitada, ¿vale? Porque al ser un software libre, pues dependía mucho de la comunidad de desarrollo que teníamos detrás, pero poco a poco se ha ido convirtiendo en un producto que incluso en la parte de inteligencia de negocio, business intelligence, puede tener su espacio, ¿vale? Ha creado un ecosistema, un marketplace de componentes, ya veis en la imagen, más de 100, o sea, es capaz de conectarse a más de 100 fuentes diferentes, lo cual facilita o ha facilitado en los últimos años su adopción, ¿vale? O sea, que pueda ser utilizada en muchos más casos de uso, ¿vale? A nivel componentes visuales también ha ido mejorando. Es cierto que no está al nivel de simplicidad que puede tener un Tableau, un Power BI, un Click, ¿vale? Pero ha ido también simplificando un poco eso y creando un catálogo mayor de componentes de visualización. Y además ya se puede incluso consumir desde un entorno de cloud. O sea, tú desde Azure, AWS o Google Cloud puedes dar de alta un servicio de Azure, de Grafana, perdón, en el cual tendrías un pago por uso, eso sí que es verdad, ¿vale? Pero no estás haciendo que encargarte de todo lo que es la parte del despliegue y demás. Por otro lado, tú perfectamente podrías descargarte desde la web de Grafana lo que es el paquete de instalación y sin coste alguno utilizarlo en un entorno que tengas de infraestructura, ¿vale? Entonces, se está utilizando bastante, como os digo, tiene la ventaja además que Grafana responde muy bien contra esas fuentes de datos que es capaz de conectar a lo que es el tiempo real, ¿vale? Porque se pensó en su día para eso y a lo mejor incluso puede superar a un Tableau o a un Power BI, que os decía que son los que van un poco más por delante, ¿vale? A nivel de inteligencia de negocio, business intelligence, pero Grafana trabaja mucho mejor sin a lo mejor tener tanta versatilidad en la parte de componentes visuales, pero trabaja mucho mejor lo que es el real time, ¿no? El tiempo real en la parte de representación, ¿vale? Y luego, por último, pues tenemos toda la parte que tiene que ver más con desarrollar una visualización con librerías a medida. Esto va a depender mucho también del lenguaje de programación, si vamos por esta vía en el que estemos trabajando, pero aquí os hemos incluido pues algunas librerías, por ejemplo, si estamos en entorno R, pues Shiny, ¿no? Es un incluso paquete que se puede desplegar en un entorno web que nos permitiría generar en un entorno R ese concepto de inteligencia de negocio, pero también podríamos construir un sitio web, ¿vale? Y con librerías como E3JS o Chart.js, pues empezar a crear un poco digamos, esa composición, ¿no? De visualización. Flexibilidad, por tanto, vamos a tener muchísima, pero por contra, pues el tiempo de puesta en marcha pues va a ser seguro muchísimo mayor porque nos va a llevar unos tiempos de desarrollo y muchas veces nos va a requerir de un expertise, de un conocimiento que igual no tenemos, ¿vale? También nos hemos incluido en la parte de abajo librerías, ¿no? Más del mundo Python, ¿no? Que Python quizás sea a nivel de programación uno de los lenguajes más utilizados,
pues toda la parte de Plotly, Seaborn y demás también se utilizan muchísimo para este tipo de escenarios, ¿vale? Entonces ya os digo que estos son un poco más librerías, hay muchas más, o sea, esto es una pequeña muestra de lo que podéis encontrar, pero si buscáis en cualquier buscador seguro que encontráis más ejemplos, ¿vale? Y ya os digo, o sea, es un poco casos que a lo mejor pues dices, oye, pues puedo tener a alguien o yo mismo, ¿no? Tener cierto conocimiento en la parte de programación, pues a lo mejor con esto, digamos, no requieres de un modelo de licencias o herramientas un poco más comerciales, paquetizadas, como hemos visto anteriormente, ¿vale? Pues este es un poco lo que os quería enseñar en la parte de herramientas de Business Intelligence. Si buscáis, seguro que os vais a encontrar más, pero he intentado pasar un poco por las más utilizadas, sobre todo que os quedéis lo que he dicho al principio, Power BI, Tableau y Click, ¿vale? Que son lo que a nivel, si buscáis en Google o en Bing, ¿no? Herramientas de Business Intelligence, pues son las que os van a salir primero, seguro. Si analizáis cuadrantes como el cuadrante mágico de Gartner o cosas similares, herramientas un poco de posicionamiento, ¿no? De cuáles son las herramientas más utilizadas, pues vais a encontrar este tipo de soluciones de productos comerciales, ¿vale? Pues esto es un poco el tema 11 de herramientas de Business Intelligence de este módulo 5. Muchas gracias.